Hola a todos, mi nombre es Manuel Villar. Bueno, pues la verdad es que tenía ganas de hacer un vídeo sobre ciertos aspectos de la política, sobre lo que los políticos decían antes y lo que dicen y hacen después, ¿no? Este vídeo quería hacerlo sobre el PSOE. El PSOE que tanto reclamaba, tanto hacía y tanto decía antes de estar en el poder y lo que hace estando en el poder. Que no cree en la libertad de expresión, señoría. Usted no cree en la libertad de expresión. Usted cree en la libertad de la mentira. Usted cree en la libertad de Perdone, pero si te estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces, o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. A ningún lado. ¿En serio? Sí. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables. Voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independientes. Esta crisis en Cataluña, con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro, diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? El presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. No se merece el cambio como está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI, con el apoyo directo o indirecto de los independientes. Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente a la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de las Mossos d'Esquadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia. Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. El señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Yes, LOL. Vamos a ver cómo es posible que este señor le diga al señor Abascal que es un mentiroso, que miente más que habla. No sé, yo solo pongo el vídeo, lo miráis y recapacitar un poco. Sobre todo estos votantes del PSOE, porque ya no es el primero que me dice que yo soy del PSOE hasta la muerte. Nada tienes que hacer, o sea, es que nada. Seguimos. Mire, nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que no pasamos. Y desde luego nosotros no vamos con Bildu. Es cosa sabida y por lo tanto veremos. Finalmente cómo iniciamos allí también las negociaciones, pero nosotros somos un partido, el único quizá que está ahora mismo en todo el ámbito territorial de España, en todos los niveles, por lo tanto nosotros haremos cosas coherentes. A nosotros también nos obliga la coherencia y la lógica de lo que hacemos, y desde luego ahí tenemos una línea roja que todo el mundo conoce. ¿Usted qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda. Pasarse en un presupuesto es fácil. ¿Vale? No tiene problema, no tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone una parte del presupuesto. ¡Pim, pam, pum! Amigos,
Os voy a contar una historia. Ayer estuve en Barcelona, estuve en Nou Barris, para que os hagáis una idea. Es un barrio obrero de trabajadores. Se me acercó la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años. Hace 2 días, 3 días estuve en Extremadura. Y en un acto semejante a este se me acercó una madre que tiene una hija de 35 años. La hija se llama Valeria. Y me dijo lo siguiente. Me dijo que durante estas 2 últimas semanas, Valeria, su hija, había sido contratada en un comercio como dependienta, con 2 contratos de 4 horas cada uno de ellos. Y trabaja de dependienta en un comercio. El mes pasado su hija había trabajado 13 horas en un mes y había cobrado 65 euros. Se me acercó la madre de una chica que tiene 35 años, que es dependienta y que su hija se llama Valeria. Se llama Valeria. Me parece que era Verónica. No recuerdo ahora mismo su nombre. Lo que me pregunto es, ¿pero con quién habla esta gente? El mes de agosto, con esta primera repatriación, el Partido Socialista solicitó la comparecencia de la ministra Mato en el Congreso de los Diputados. Comparecencia que fue rechazada por el Gobierno y que 2 meses después, este jueves, va a tener lugar la comparecencia en el Congreso de los Diputados por parte de la señora Mato. Comparecencia en consecuencia que a nuestro juicio llega tarde y mal, entre otras cuestiones porque la señora Mato, aunque no ha sido dimitida, cesada formalmente, sí parece que ha sido apartada de manera directa de la gestión de la crisis del Ebro. La comunicación de esta noticia, como ustedes recordarán, se produjo en una lamentable rueda de prensa por parte de la señora Mato, y desde ese momento hemos asistido a un desgraciado espectáculo de incompetencia y de desgobierno que ha generado preocupación, alarma social. Inmerecida por parte de la población española. 7 días después de saltar la crisis del ébola, 7 días después de haber asistido toda la opinión pública española al desgobierno, al espectáculo lamentable del desgobierno por parte del señor Rajoy, creo que ha llegado la hora de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para informar y dar explicaciones a los españoles de lo ocurrido durante estos últimos 7 días y de, sobre todo, saber exactamente cuáles son las decisiones que se van a tomar para atajar esta crisis. Señor Rajoy tiene que explicar y hacerlo además en el Parlamento. No ya solo por obligación política, sino también por el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información clara y solvente por parte de su presidente del gobierno. El señor Rajoy tiene que explicar, en primer lugar, por qué tardó casi una semana en reaccionar tras la aparición de un caso de infección del virus, del ébola. El señor Rajoy tiene que explicar a la ciudadanía por qué ha retrasado tanto tiempo la creación del comité de crisis a nivel interministerial, del comité científico que dirija y coordine esta crisis. El señor Rajoy también tiene que explicarnos por qué su gobierno permaneció impasible ante el desmantelamiento del único hospital de referencia que tenemos en España para hacer frente a este tipo de virus y de enfermedades infecciosas, y en los que, por cierto, fueron ingresados los distintos pacientes infectados por el virus. Y el señor Rajoy tiene también que explicarnos por qué ha permitido el que la ministra de Sanidad no haya comparecido en el Congreso de los Diputados desde hace 2 meses que le solicitó la comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista desde el mes de agosto. Y finalmente el señor Rajoy también tendrá que explicar a la opinión pública española el por qué ni él, ni la vicepresidenta del Gobierno, ni la ministra de Sanidad, ni ningún miembro de su ejecutivo ha criticado las penosas y viles declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, intentando culpabilizar a la víctima y responsabilizarla de la infección del virus del ébola. A la petición de responsabilidades políticas ya ha dicho que llegará el momento de exigirlas. Y desde luego, en lo que estoy es en que el Gobierno de España y sobre todo su presidente del Gobierno comparezca en el Congreso e informe a la opinión pública sobre los errores que se han cometido y sobre todo las soluciones que va a poner encima de la mesa para, primero, controlar este caso, esta crisis, y en segundo lugar no se vuelva a producir. Creo que después del desgobierno, la descoordinación y la desinformación que se ha producido durante esta última semana, el presidente del Gobierno tiene que comparecer de manera obligatoria y urgente en el Congreso de los Diputados para calmar y dar información a los ciudadanos españoles. Calmar y dar información a los ciudadanos españoles. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy... El gobierno ya era consciente del enorme riesgo que suponía el coronavirus a fecha del 2 de marzo, 6 días antes de las multitudinarias marchas por el Día de la Mujer. Se tomaron medidas de urgencia a escondidas para que la marcha que abandera toda la ideología de la izquierda se celebrase. Y no solo se ocultó, sino que se animó a la gente a tomar las calles sin importar el enorme riesgo de propagación que supondría. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto
Eso sí, los miembros del gobierno que secundaron la manifestación fueron preparados con guantes de látex. El 2 de marzo, la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades informó del alto nivel de propagación del COVID-19. En este informe pidió que se limitaran todo tipo de concentraciones. El gobierno hizo caso omiso. Eso sí, comenzaron a tomar medidas en la sombra porque en el horizonte estaba el 8M. Así, la Agencia Española del Medicamento restringió la comercialización de mascarillas y bloqueó su reparto entre la red de farmacias de nuestro país. Esta agencia, que depende de Sanidad, buscaba asegurar el suministro de mascarillas a los hospitales y centros de salud, previendo lo que estaba por llegar. Insisto, todo esto mientras decían que no existía riesgo de contagio. La mentira por bandera. Por estas fechas, el gobierno ya valoraba incrementar el nivel de alarma sanitaria a la fase de mitigación, que acarrearía la suspensión de las movilizaciones y el cierre de centros educativos. Sin embargo, el Ejecutivo no conoce el dicho mejor prevenir que curar, y antepuso la ideología del 8M a la salud de los ciudadanos, incluso los miembros del propio gobierno, como Carmen Calvo o Irene Montero, que dieron positivo. Para más INRI, por estas fechas ya se fue gestando el estado de alarma que sería decretado a mediados de marzo. Los números no mienten, el 8M había 200 casos confirmados y una semana después 3.544 positivos. El efecto fue devastador y conforme pasaban los días el número crecía rápidamente. 2 semanas después ya había 12.352 contagios y 1.535 fallecidos. Esto con respecto al 8M, pero ha habido muchas más. Veamos algunas otras mentiras. No, jamás se siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas estaba, por ejemplo, el aprovisionamiento de test rápidos para hacer seguimiento de la expansión de la epidemia y atajarla. Jamás se hizo y España sufre desabastecimiento. Es incomprensible que teniendo ya víctimas mortales el 13 de febrero, el gobierno no haya comenzado a comprar tests hasta hace 5 días cuando tenemos ya más de 4.000 muertos. El gobierno recibió el informe de la OMS el 30 de enero y Pedro Duque reconoció que las reuniones comenzaron el 2 de febrero. Habla el presidente de rapidez y contundencia cuando el estado de alarma se decretó a mediados de marzo y aún seguimos sin que se proporcione el material sanitario necesario. Y todo esto sin mencionar cómo se desoyeron los consejos de no permitir concentraciones. Lo que parece olvidar nuestro presidente es que los países de nuestro entorno, salvo Italia, ninguno sufre el nivel de mortandad de España. Más de 4.000 van ya. Por ejemplo, Alemania tiene 17 veces menos muertes con una población muy superior, 82 millones frente a 47. En la lista negra solo estamos España, China, Italia e Irán. En conclusión, antepusieron su ideología y su afán de poder a nuestra salud, antepusieron la ocultación de información a la transparencia y antepondrán su beneficio político al beneficio de los españoles. Candidato del PSOE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Pedro, según las encuestas el Partido Socialista está en tercer lugar por debajo de Unidos Podemos. ¿Qué parte de culpa tiene el candidato en esta situación? Pues el candidato toda. Concretando, ¿qué crees que has hecho mal para que los votantes os hayan descendido de la segunda a la tercera posición? Yo creo que no es que nos hayan descendido, ¿no? Si es que yo creo que al final muchas veces las encuestas son pronósticos, son una foto fija, no es... Parece mentira, pero al final resulta que los socialistas antes de ir a votar ya nos están diciendo que vamos a perder las elecciones, ¿no es así? Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, ¿te arrepientes de haber pactado con Ciudadanos o crees que hiciste bien? No, lo que pasa es que de las programas de las de uno y tres de otro. piezas necesitábamos tanto a Podemos como a Ciudadanos y al PSOE en el centro y por tanto, bueno, pues tuvimos 2, nos faltó una que fue la de Podemos, pero es que yo creo que Iglesias nunca quiso pactar conmigo. Es decir, yo creo que Iglesias lo dejó escrito en julio de 2015. El objetivo de Podemos es ganar al Partido Socialista. No le salió en diciembre de 2015 y desde entonces lo que hizo fue poner todo tipo de pegas para que no llegáramos a un acuerdo. Si eso es lo que hizo mal Podemos, ¿qué es lo que hizo mal el PSOE en esas negociaciones? Bueno, yo creo que mi principal error es no haberlo logrado. Y eso en tono mi mea culpa y creo que desgraciadamente tuvimos una oportunidad de poder llegar a un acuerdo y no lo logramos. Para llegar a ese gobierno, ¿aceptarías el apoyo de Pablo Iglesias si no necesitases a nadie más? Por supuesto. ¿Y tú apoyarías a Pablo Iglesias para que fuese presidente del gobierno? Mira, es que Pablo Iglesias propone una cosa bastante imposible. Pablo Iglesias me ha dicho, Pedro, yo quiero que el Partido Socialista me apoye a mí para ser presidente del gobierno, pero si necesitas mi apoyo para tú ser presidente del gobierno, no lo tienes. Él propone 2 cosas que a mi juicio son imposibles. La primera, que un conglomerado de siglas supere al Partido Socialista en escaños, y eso no va a ocurrir. Pero de verdad lo que él quiere es que el Partido Socialista pacte con el Partido Popular y haya una gran coalición para él ocupar el espacio de la izquierda. Y eso tampoco va a ocurrir. La diferencia entre Iglesias y yo, ¿sabes cuál es, Alfonso? Que yo quiero ser presidente del gobierno y él quiere ser líder de la oposición. ¿No crees que los votantes del PSOE deberían saber con quién va a pactar o con quién va a descartar pactar? Pero es que el Partido Socialista ya eligió, se ha mojado. Y Iglesias, legítimamente, si yo no lo discuto, legítimamente, Iglesias dijo no a un gobierno progresista y no al cambio presidido por el Partido Socialista. Eso lo decidió él. Por eso, yo lo que les digo a los votantes progresistas defraudados con Podemos y con el señor Iglesias, que no busquen intermediarios. Como digo muchas veces y recordáis en el intermedio. ¿Qué enemigos te preocupan más? ¿Los que tienes a tu derecha, los que tienes a tu izquierda o los que tienes dentro del partido? Ninguno de los 3. Ninguno de los 3.
Te escuché decir durante esta campaña en una entrevista que sí que hubo críticas de gente de tu partido que te dolieron. Es que es como todo, ¿no? Me imagino que en La Sexta o en tu oficina, las personas que nos estén viendo, pues con algunos te llevarás mejor, otros peor, pero somos del mismo equipo. Eso lógicamente, pues hay veces que escuchas cosas con las que te puedes sentir más identificado y otras menos. Pero ese es el debate democrático. Si el 26J el PSOE no consigue los resultados que tú esperas, ¿qué harás al día siguiente? A mí no tengo apego al cargo, no aspiro a perpetuarme en política y en el momento en el que no sea de utilidad para mi partido y para los españoles que votan progresista, votan socialista, yo daré un paso atrás. Pedro Sánchez, muchísimas gracias. A ti, que tenga Gonzo. mucha suerte. Operación, un gobierno sin Unidas Podemos. Lo que se ven como errores y nadie entiende, en realidad es una operación calculada para subordinar a Unidas Podemos y tener las manos libres para pactar con Ciudadanos. En este vídeo te explicamos cada paso de esta operación. Nos remontamos al momento cero, después de la moción de censura donde Pablo Iglesias consigue los apoyos para sacarla adelante y que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, se forma un gobierno en solitario del PSOE en minoría. Ese gobierno a la portuguesa de Sánchez dura solo 8 meses y se demuestra que no da estabilidad. 13 de febrero. Esta opción fracasa cuando los socios de la moción de censura, como Esquerra Republicana de Cataluña, en la primera votación importante, tumban los presupuestos generales del Estado. Presidente, llegó el momento de las elecciones. 15 de febrero. Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas aprovechando el miedo a Vox que se había generado después de los resultados en las elecciones andaluzas. 28 de abril. El miedo a Vox hace que el voto útil vaya al PSOE y gana las elecciones. Pese a esto, queda muy lejos de la mayoría absoluta. 7 de mayo. Pedro Sánchez se compromete con Pablo Iglesias a formar un gobierno de coalición en una reunión privada en Moncloa y le pide que espere a después de las elecciones autonómicas y municipales para negociarlo. Pablo Iglesias respeta lo que le pide Sánchez y sale a los medios. Nos hemos puesto de acuerdo hoy, es en que vamos a trabajar para ponernos de acuerdo. 11 de junio. Termina las elecciones y Sánchez en otra reunión en Moncloa dice que ya no quiere una coalición, que lo que había prometido ya no lo va a cumplir. Mes de julio. Pedro Sánchez se pasa 85 días sin moverse y sin sentarse a negociar con Pablo Iglesias. Mientras pide a Unidas Podemos un gobierno en solitario del PSOE, busca un pacto con Partido Popular y Ciudadanos. Gobierno a la portuguesa, gobierno de cooperación, son sinónimos de gobierno en solitario, sin Unidas Podemos. ¿Para qué? Para tener las manos libres para jugar a dos bandas, aprobar algunas leyes con Unidas Podemos y al mismo tiempo poder llegar a acuerdos de leyes con Ciudadanos, aprobar la reforma laboral, la mochila austriaca para acabar con las pensiones y una batería de recortes ante la posible recesión económica que los mercados anuncian. Diputados del PSOE envían una carta a los diputados del PP pidiéndoles un acuerdo para hacer a Pedro Sánchez presidente, devolviéndoles el favor del 2016 cuando el PSOE hizo presidente con sus votos a Rajoy. 18 de julio. A 4 días del pleno de investidura sucede un giro inédito. Pedro Sánchez veta en televisión a Pablo Iglesias. Después de los ataques para destruirlo que se habían conocido de las cloacas policiales y mediáticas y después de que le votaran casi 4 millones de personas, la respuesta de Sánchez es: no defiende la democracia. 19 de julio. 24 horas después, Pablo Iglesias, en un gesto que sorprende a todo el mundo, responde: He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. El PSOE se queda sin capacidad de reacción y se ve obligado a tener que negociar en 72 horas un gobierno con Unidas Podemos. 24 de julio. A menos de 24 horas de la segunda votación de investidura, desde el despacho de Carmen Calvo, filtran un documento manipulado para que las sugerencias iniciales de Unidas Podemos pareciesen exigencias de última hora. Intentan estallar las conversaciones. 25 de julio. En un intento de salvar la investidura, Pablo Iglesias hace una última oferta frente a todos. Denunciamos al Ministerio de Trabajo si Pedro Sánchez vuelve a rechazarla, haciendo caer la investidura. Unidas Podemos se abstiene como señal de continuar con las negociaciones. Mes de agosto. Pedro Sánchez comienza las reuniones para hacer su programa electoral y se va a Doñana de vacaciones, más de un mes sin llamar a Pablo Iglesias, mientras sus ministros siguen buscando el pacto con Ciudadanos y Partido Popular. 20 de agosto. Ante la inacción de Pedro Sánchez, Unidas Podemos trabajó en una propuesta de 120 páginas para retomar el diálogo y con 4 alternativas para un gobierno de coalición que evitara la repetición electoral. Se la presenta al PSOE. Ni 3 horas tardó Sánchez para cerrar la puerta y descartar un gobierno de coalición. 3 de septiembre. Pedro Sánchez, sin llamar durante todo agosto a nadie, vuelve de vacaciones y hace una presentación de su programa en un acto electoral. 5 de septiembre. Los equipos negociadores se reúnen. El PSOE sigue sin querer volver a las negociaciones de julio y cada vez se hace más evidente que está preparado para elecciones. 11 de septiembre. Se acaba el tiempo. Pablo Iglesias vuelve a ceder y pide a Pedro Sánchez que se reúnan para llegar a un acuerdo. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. Le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez. Sánchez le dice que no y minutos más tarde pide a Rivera que se reúnan ellos dos. Le agradezco que por primera vez me escuche. Y fíjese, le digo una cosa, señor Rivera, a ver si un día podemos hablar usted y yo. 12 de septiembre. Mientras Pedro Sánchez está pensando en decirle al rey que convoque elecciones, Pablo Iglesias lo llama y le hace una nueva propuesta. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Una oportunidad a Pedro Sánchez para intentar demostrar que la coalición puede ser buena para España. Pedro Sánchez tarda tan solo 10 segundos en decirle que no. Y hay una pregunta para la que nadie encuentra respuesta y que Pedro Sánchez no aclara porque evita las preguntas de los periodistas. ¿Por qué el PSOE no quiere retomar las negociaciones donde se quedaron en julio? Muchos piensan que la respuesta es que Pedro Sánchez nunca ha querido un acuerdo con Unidas Podemos y está esperando a que Ciudadanos, después de repetir las elecciones, no tenga más remedio que firmar un acuerdo como en 2016. Bueno, pues después de
haber visto lo que este señor decía en el vídeo, nada subrayar o complementar. Esto va más quizás dirigido a la gente que ha votado al PSOE, ¿vale? A esa gente que ha votado al PSOE y que le siga apoyando, que le siga votando. Y luego esa gente que además de seguir apoyándole, cree en lo que dice, que no me imagino cómo es que después de ver esto siguen creyéndolo. Pero aún hay más, es que hay gente que después de eso le echa la culpa a la ultraderecha y a la derecha y a todos los demás. O sea, la culpa la tienen todos, menos los del PSOE. Bah, esto, ya veis, me gusta que los políticos sean de peso, gente de palabra, gente de buenas obras, que lo que dicen lo hagan, o lo que prometen que lo hagan, o que lo intenten hacer. Una persona que siga apoyando a un partido que es corrupto, el más corrupto de Europa, ¿vale? Un partido que es mentiroso, que mienten todos a más no poder. Un partido que dice una cosa, luego hacen otra, que le da igual todo. Después de ver este vídeo, no sé, pero hay algo que no funciona en España. Los que estamos por el mundo y que vemos algunos países cómo funcionan, sobre todo los nórdicos, centro y norte de Europa, uno se da cuenta hasta dónde puede llegar la ideología, las personas, cómo somos de manipulables y la poca información que podemos procesar, sobre todo lo plural que podemos ser. Pero bueno, dejo este vídeo para que recapacitéis, sobre todo los que habéis votado al PSOE, y que le echáis las culpas a los demás. Yo puedo echarle las culpas a quien queráis, pero si yo no hago las cosas bien, no las hago yo. Los otros no tienen la culpa de que yo no haga las cosas bien. Pueden influir mucho, pero de ahí a que tengan la culpa, no. Porque yo, cuando prometo una cosa y no la hago, cuando digo que voy a hacer esto, no lo hago, yo puedo decir lo que quiera. Pero lo que vale, lo que es lógico, lo que es natural, es lo que yo haga. Lo que es como debe de ser, lo que yo haga. Venga, espero que os guste el vídeo. Saludos.